Ok, vamos a darle paso a nuestra siguiente invitada de la mañana del día de hoy, la arquitecta Pierina Correa. Arquitecta, buenos días, ¿me escucha? Sí, ¿cómo estás? Buenos días, Nelson, ¿cómo has pasado? Un gusto Buenos días. para nosotros tener la arquitecta aquí para poder conversar y tomar el pulso a todo lo que ocurre con el gobierno y con lo que pasa en la Asamblea. Cuéntenos un poquito antes de entrar en el tema, ¿cómo está la situación en la Asamblea luego de las declaraciones de Jiménez, que no tiene mucha confianza en Saquicela, es decir, un ejecutivo que ya abiertamente se quiere pelear con el legislativo, pero de frente, ¿no? Antes con la señora Yori no, y ahora ya no confían. ¿Cómo está ese ambiente, Pierina? Buenos días. Mira, ¿cómo estás? Para nosotros la posición es clara, la situación es clara. En este caso se hizo la destitución, el proceso de destitución de Guadalupe Llori, más allá de que porque fuera o no aliada del gobierno, es por el daño que le estaba haciendo a la Asamblea al no dar trámite a ciertas cosas que tenían inclusive que cumplir plazos, a direccionar cosas e inclusive, según fuentes internas de la parte administrativa, con disposiciones de hasta alterar horarios y una serie de cosas Claro. para favorecer intereses de otro lado. Entonces, eso no es correcto y caía en lo que se configura como incumplimiento de funciones y algunas otras cosas. En todo caso, asumió Virgilio Saquicela. En torno a él surgían algunos cuestionamientos o suspicacias, por decirlo así, porque él era independiente. Esta vez, de alguna manera, era parte de la bancada de gobierno, de la bancada del Acuerdo Nacional, o BAN, como se conoce la bancada del gobierno, y se asumía que era un aliado del gobierno. La verdad es que no he revisado el histórico de sus votaciones, por lo tanto no puedo decir al 100% siempre votó acá o siempre votó este lado, a veces sí, a veces no. ¿Okay? Cuando asumió la presidencia, también había algunos resquemores, porque recuerda que parte de lo que se mencionó era que asimismo, no solo Guadalupe Llori en su calidad de presidente de la Asamblea, sino también algunos miembros del CAL que conformaban mayoría, también estaban prestándose al juego, ¿no? Porque muchas cosas tienen que pasar al CAL, ser aprobadas, etcétera, etcétera. Y por tanto había el resquemor, chuzo, vendrán tras de mí, ahora yo me bajarán la cabeza, con justificada razón dentro del análisis político. Hoy, recuerden, no perdamos la memoria histórica, recuerden que fue Virgilio Saquicela, en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, quien puso a disposición la Asamblea, el primer poder del Estado, para que fuera uno de los garantes o el principal garante de generar las condiciones propicias para ese famoso diálogo que venía siendo el cuento del gallo pelón y que nunca se concretaba. Inclusive ahora, después de haber firmado el acuerdo, hay algunos temas, digámosle, beneficio de la duda, porque desafortunadamente, primero, Guillermo Lasso ha sido un presidente ausente y lo sigue siendo. Nunca Totalmente. ha sentado a la mesa del diálogo cuando él era el que tenía que tomar las decisiones. Siempre ha sido su participación una continua mentira, una cadena de ofrecimientos y luego incumplimientos. Entonces, y es más, por ahí iba el tema de incumplimiento de plan de trabajo para la revocatoria de mandato, que ha sido negada y a mí me parece que sin justificación, sino con temas políticos. Pero en todo caso, ¿qué garantía tenemos de si ha sido una continua oferta e incumplimiento, una continua cadena de mentiras que va a cumplir con lo acordado y no simplemente para decir, chuta, ¿sabes qué? Firma, diles que sí a todos y después Y ahí, después vemos qué pasa. Claro. ¿verdad? Entonces, Virgilio fue el primero que alzó la voz desde la función legislativa y a nombre de la Asamblea para ofrecer eso, para ofrecer incluso las instalaciones, recuerden que estaban militarizadas, que le empezaron a decir y lo pusieron en redes sociales al presidente, que no vaya porque ahí una vez adentro los correístas lo íbamos a ver, señores, que falta de conocimiento y responsabilidad. Primero, nuevamente, estaba militarizada. Fueron vistas en redes todas las imágenes, adentro, no en la calle, dentro de la propiedad de la Asamblea e inclusive en los parqueaderos y adentro del edificio. Habían puesto vallas de las que se usan para proteger Carondelet
alrededor del edificio principal, o sea, dentro de la propiedad. Y como con todo esto que estaba pasando, la disposición del presidente Saquicela fue que íbamos a modalidad de telemática. Por tanto, el personal que estaba asistiendo a la asamblea físicamente, presencialmente, era el mínimo, y nosotros como asambleístas no estábamos ahí. Por lo tanto, ¿quién lo iba a secuestrar? ¿Los militares? Claro. Virgilio solito. Bueno, recuerden también que la primera mesa de diálogo la integró y fue integrada justamente por recomendación y propuesta de Virgilio Saquicela. No se lo hizo en la asamblea, se buscó un lugar neutro, se invitó a la iglesia y a otras organizaciones, se convocó a los titulares de las principales funciones del Estado y el eterno ausente, el presidente de la República. Entonces, él fue parte de propiciar los diálogos. Luego, en un momento en que no hay los diálogos, hay ruptura, hay amenazas, vuelve la represión con fuerza, a pesar de que en ese momento no había estado de excepción, porque supuestamente lo había derogado para quitarle piso al sustento de la muerte cruzada. Sin embargo, no hubo el diálogo, no hubo, o sea, tuvo que seguir subiendo la intensidad de las marchas, sumarse nuevos muertos para que finalmente aceptaran. ¿Y qué pasa? Llega el proceso de revocatoria, de muerte cruzada, que lo dice la Constitución, y lo dice la Constitución con dos opciones. Claro. El 50, que fue el que argumentamos nosotros como asambleístas, numeral 2, para iniciar el proceso desde la Asamblea, y el 148, que faculta al presidente de la República a disolver la Asamblea si considera que está poniendo obstáculos para generar las condiciones de gobernabilidad. Nos ha venido amenazando continuamente con que lo tiene en su escritorio, está a distancia de una pluma y de su firma. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Cuál es la respuesta? Porque él no tiene la menor seguridad de que, yendo a elecciones generales, porque de eso se trata la muerte cruzada, los dos, se va a la Asamblea, se va también el binomio presidencial, y la ciudadanía se le devuelve el derecho democrático de escoger en urnas quienes van a la función legislativa y a la función ejecutiva para enrumbar este país. Ese es el esquema. Entonces, Saquicela, por muy presidente de la Asamblea, también es un asambleísta. Claro. Entonces, y también tiene todo el derecho de pronunciarse en función de lo que considere pertinente. El hecho de presidir la Asamblea no puede ser una camisa de fuerza ni un condicionamiento a lo que él considera, al análisis político, social, económico que haga para tomar una decisión. La gente decía, pero debería haber votado abstención. ¿Y por qué? Claro, si él sentía que no. Muchas veces es el paño tibio, ¿no? No me peleo con uno, no me peleo con otro, o no estoy de acuerdo con una parte, pero tampoco estoy en contra de todo, entonces me quedo en la mitad. Ojo con esto que voy a decir. Guadalupe Llori, aliada desde el principio del gobierno, puesta, y a confesar, puesta por el gobierno nacional, estando su gente, la CONAIE, muriendo y peleando en las calles, siendo atropellados vilmente, voto abstención. Entonces, nuevamente, hagamos la lectura política completa. Ricardo Vanegas, que también nos dio toda una perorata de que no había sustento, que no se había demostrado que había conmoción social. Yo le decía, oiga, señor, ¿y usted dónde vive? Porque, o sea, no se como darse un paseíto, como darse un paseíto por Quito y por otras ciudades, ¿no? De Tungurahua, de Cotopaxi, de Chimborazo, de manera especial, y en el oriente en algunos sectores. Entonces, ¿qué pasa? Se mandó toda una diatriba de que no había sustento. Entonces, si yo digo eso, yo voto en contra. No, abstención. Abstenciones. Del bloque Pachacutic, quienes también son parte de la CONAIE y quienes estaban fajándose en las calles. Entonces, ahí hay el doble discurso, que mejor no me peleo, lo tomo suavecito porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Nosotros hemos sido conscientes y coherentes con nuestra forma de pensar, que sabíamos que era muy difícil, por no decir imposible, alcanzar los 92 votos. Es un tema de suma y resta de aritmética simple, pero no por ello podíamos dejar de escuchar a la gente, y por eso no lo hicimos desde el principio, para que no nos dieran que estábamos aprovechando para serruchar el piso. Claro. Siguiente. Pero igual se lo dijeron, ¿no? Igual se los dijeron. Igual, pero por eso la pregunta, Nelson. Ajá. Nosotros somos golpistas porque propusimos la muerte cruzada. ¿Y cómo le decimos al presidente que también la ha propuesto, pero no ha tenido la valentía o la de hacerlo? ¿Cómo le decimos a él? ¿Dictador
o aspirante a dictador, ¿cómo le decimos? Porque nuevamente nos vamos todos a la casa. Claro, y ese comentario, arquitecta, justamente hace poquito hablaba con un miembro de base del movimiento indígena y decía que estaban un poco decepcionados porque realmente esta fracción o este grupo del movimiento indígena lo que querían era, y se lo habían dicho a Leonidas Issa, era que se vaya Lazo. Es decir, era real. Y ahí es donde yo un poco hilaba el tema de que actores políticos se anclaron de eso para decir es que son los correístas que están detrás. Pero yo acabo de hablar con un miembro de base del movimiento indígena y decían, no, nosotros sentimos que debía irse porque nos van a mentir, ya no hay garantías. Otra vez van a hacer lo que pasó con Moreno y la solución es que se vaya. Le pregunto, arquitecta, ¿hay chance luego de activar la muerte cruzada o ya no? Hay algunas interpretaciones, hay un dicho, ¿no? Que palabra más, palabra menos, que cuando hay 3 leyes y 5 abogados, o no, a ver, de 3 leyes y hay 5 abogados, hay 5 interpretaciones diferentes, algo así. Sí. En todo caso, ya hay algunos pronunciamientos en ese sentido, porque si lees la ley así rapidito, ¿qué es lo que dice? Que solo se puede aplicar una vez durante el periodo respectivo. ¿Qué querría decir eso? Que eventualmente no la podríamos repetir desde la Asamblea Nacional, ojo, desde los asambleas, ¿verdad? Sin embargo, hay una lectura más profunda señalando decretos, artículos, incisos, numerales, etcétera, que dice que se habla de la destitución, no de la iniciativa del proceso. ¿Me explico? Entonces, nosotros tuvimos la iniciativa, no hubo los votos, ergo no hubo destitución. Así es. Por lo tanto, desde ese punto de vista, se podría eventualmente, de haber el sustento respectivo, solicitar el inicio del proceso nuevamente. La opción desde el Ejecutivo sigue estando ahí abierta por completo y viva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pero no es el único mecanismo. Y efectivamente lo que tú comentaste de la persona, de las bases indígenas, es correcto. Sí. Ojo, en la época de Lenín Moreno también se pidió que se fuera. Y al final los principales dirigentes y muchos de las mismas bases, no digamos del resto de la ciudadanía, de las mismas bases de la CONAIE decían, se vendieron por un tubo de pan. Nos vendieron. Hoy, no sé, malito, pásame el cable de la compu. Perdón. Hoy, ¿qué dicen, por ejemplo? El diésel, que era una de las principales preocupaciones, porque el diésel se usa absolutamente en todas las actividades, de manera especial en la parte productiva, en el campo y todo. El diésel, la idea era que bajara a 1.25, si no recuerdo mal. Entonces, ¿qué sucede? Primero, 10 centavos. Pero 10 centavos después de todo lo que había subido, me explico. Claro, ya venía una escalada tremenda. Correcto. Es como cuando supuestamente congelaron los precios, pero primero los alzaron. O sea, están más o menos las ofertas de los moles, ¿no? Que mandan la oferta de 50% de descuento, pero lo han subido previamente el 70%. O sea, más o menos así. Entonces, eso fue decepcionante porque realmente el costo, y solamente estamos hablando de un elemento, de los combustibles, en la zona productiva, golpea fuertemente los costos de producción y por tanto resta competitividad y encarece tremendamente los diferentes productos en una economía escuálida donde cada vez crece el desempleo, el subempleo y el recurso, la canasta se dispara, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Hay descontento. Ojo, también hay declaraciones de algunos dirigentes de otras de las organizaciones que estuvieron presentes en el diálogo que decían, a nosotros no nos consultaron, firmamos para que no digan que nos oponemos, para darle el beneficio de la duda y para darle viabilidad a este acuerdo y a que regrese la tranquilidad, la paz que todos los ecuatorianos necesitamos, pero no estamos de acuerdo. Entonces, ojo que también hay 90 días para hacer el seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos y nosotros estamos también vigilantes del tema. Pero para fines de si sigue el descontento, existen otros medios y por eso se los puso en la Constitución, para que no se tornara en un tema violento, para que no se conformara en una turba incontenible que arrasara con todo Carondelet y lo sacara a rastras al titular de turno.
Por eso se pusieron estos procesos, para que todo por la vía jurídica. La diferencia, por ejemplo, entre la opción de muerte cruzada del presidente y la nuestra, el presidente es un decreto y nos vamos a la casa. En la Asamblea se le da la oportunidad y se le respeta el derecho legítimo al presidente cuestionado de que presente su defensa, el derecho a la defensa. Mira que ni ahí estuvo presente Guillermo Lasso. Qué pena, ¿no? O sea, ¿qué riesgo corría de enlazarse por Zoom? Estuvo, mandó al secretario. Y ojo con lo que voy a decir, que nadie lo ha mencionado. El secretario jurídico, Fabián Pozo, es esposo, me salió hasta en verso, de Ana Belén Cordero, titular de Creo. Entonces, no hay nepotismo, no hay nepotismo. Él trabaja en presidencia, ella trabaja en la Asamblea y él no le da disposiciones en la casa seguramente, pero en la Asamblea no, ¿verdad? Entonces, ¿pero cuál era el problema? Era un conflicto de intereses, porque Fabián Pozo estaba ahí en representación del presidente de la República, ejerciendo su derecho a la defensa, hablando a nombre del presidente, y Ana Belén Cordero tenía que luego emitir su voto al respecto. Chútica. Intereses, conflicto de intereses y obviamente falta de ética, pero bueno. Entonces, todas estas cosas hay que considerar. Existe la revocatoria de mandato también, que no es solo para el presidente de la República, sino para todo funcionario de elección popular, que con los debidos sustentos hay causales. El principal incumplimiento del plan de trabajo propuesto en el momento del registro de su candidatura, y se inicia con una solicitud con todos los sustentos respectivos ante el Consejo Nacional Electoral. Por favor, lo único que ha cumplido, y se lo hemos aplaudido de pie, es el programa de vacunación, pero después de año y pico ya perdió hasta vigencia como sustento. Del resto no ha incumplido nada. Y es más, nos ha machacado a todos los ecuatorianos con un montón de cosas. Que no va a subir impuestos, subió impuestos. Que se va a atender en salud y todo, que la prioridad van a ser las mujeres, los niños, la desnutrición infantil, y no vemos absolutamente nada, solamente una visión macroeconómica de estar en buenos términos con la Comunidad Económica Internacional, Fondo Monetario Internacional, entre otros, riesgo país, que se disparó con las marchas, y no mucho más con eso. Y el anillo para cuándo, como dice la canción, ¿no? ¿Y el pueblo para cuándo? ¿Pueblo para cuándo? El pueblo se muere de hambre. O sea, no es un invento, no es las ganas de la oposición de hacerle la vida a cuadritos y molestar con J. Es la realidad que vive el país y que sigue profundizándose. Recorran las calles, nuevamente mendicidad, la gente durmiendo en los portales y en los parques, niños mendigando y trabajando, migración abundante con las consecuencias que tiene el movimiento migratorio en estas circunstancias. Entonces, el que diga paralización de la economía, cero reactivación, cero inversión en obra pública, por favor, el que diga, y lo dijo Pozo leyendo el informe de descargo de Lasso, vivimos en el país de las maravillas, de acuerdo a él, solo falta Alicia. Sí, claro, y eso es preocupante porque la realidad termina siendo otra. Arquitecta, Lasso termina, aunque salvándose de la muerte cruzada y teniendo un acuerdo de paz que no estuvo en ninguna de las dos. Este es un mensaje bastante triste y poderoso al mismo tiempo, porque vemos un presidente que no sé si tiene miedo o no le interesa, pero no estuvo en el acuerdo de paz y tampoco estuvo en su defensa de revocatoria. Pero lo cierto, arquitecta, es que queda un gobierno en terapia intensiva políticamente. Y eso es real, eso no nos inventamos. Hace poco, Lasso, antes de las manifestaciones, tenía creo que el 82% de rechazo. Aumentó, y no sé cómo esté ahora, pero siempre digo siquiera, llega al 90%. ¿Cómo se gobierna, arquitecta, con 90% de rechazo durante 3 años? Con cara dura, con sinvergüencería, con falta absoluta de ética, de solidaridad, de ganas de atender las necesidades del pueblo. Y como tú dijiste, ausente. Tenemos un gobierno ausente, un presidente ausente. Estuvo encerrado en Carondelet la mayor parte del tiempo y no se lo veía para nada. Tú dijiste que a lo mejor por miedo o a lo mejor por falta de interés. Como dicen en mi barrio, yo diría ambas dos. Ambas dos. O sea, yo creo que es parte de eso porque, ya te digo, cuando le tocaba ejercer su defensa, ni siquiera por Zoom.
Sí, qué vergüenza, ¿no? Languideciendo con el COVID, ¿ya? Por último, si es que no podía hablar por alguna razón, alguien de interlocutor, pero por lo menos en la pantalla, pues para que lo viéramos, ¿no? ¿Qué me preocupa a mí? Esto ha ido aumentando, se refleja en su rostro, lo dije en mi presentación durante los argumentos de la Sí, la muerte escuchamos. cruzada. En su rostro se refleja la dureza, la amargura, ese rencor y en la expresión de sus ojos también. Ahí está fielmente retratado quién es Guillermo Lasso, el poco interés que tiene para con las necesidades de la gente. Y ojo, ha habido personas que han trabajado de cerca con él, ha habido personas que lo han tratado de cerca. ¿Y qué es lo que dicen? Su ego, su autosuficiencia no le permite escuchar, no sé realmente si su entorno le dice la verdad en blanco y negro, pero hay un guión, ¿no? O sea, hay un guión repetitivo que lo dicen las autoridades, los ministros, y se repite en la asamblea, que somos los golpistas, que los correístas somos los que lo queremos tumbar. ¿Saben qué? Qué chévere que nos crean tan poderosos. Qué bueno que nos crean con esa fuerza, ¿verdad? Hablan de desaparecer el correísmo, de anular a Correa, pero ¿quiénes son los que lo fortalecen cada día más? Y hoy, Claro. por comparación para el más incrédulo, porque hoy puede decir, en el gobierno de Correa me caía mal, ¿eh? Súper bochinchero, peleador, prepotente, lo que tú quieras, pero en el gobierno de Correa teníamos educación, teníamos salud, teníamos vías, teníamos infraestructura, teníamos trabajo, teníamos seguridad, teníamos paz, teníamos dignidad, y el etcétera es interminable. Hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos dolor, tenemos carencia, tenemos desesperación, tenemos delincuencia, tenemos inseguridad, exactamente lo contrario. Entonces, hoy, por comparación, aquí se aplica que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El gobernante no tiene por qué ser un tema de que me cae chévere, o es guapo, o tiene ojos bonitos, o no me gusta su estilo. Aquí debe haber un análisis objetivo. Está haciendo el trabajo para el cual fue electo. Miren los argumentos que ponían, ¿no? Es que los correístas se lo quieren bajar, pero el presidente fue electo para 4 años. Así, y cuando nos amenaza con firmar el decreto de muerte cruzada, nosotros también fuimos electos para 4 años. Entonces, el argumento debe ser objetivo, no direccionado, y el análisis también, más allá de que si nos cae bien o no. A ver, señores, ¿ha cumplido esto? Vamos punto por punto del plan de gobierno. ¿Ha cumplido esto? No. Un checklist, ¿no? ¿Ha cumplido acá? No. ¿Ha cumplido esto? No, no solo no lo ha cumplido, sino que encima nos ha masacrado. Ok. ¿Ha cumplido? Ha cumplido, ha cumplido, ha cumplido. Y eso. Entonces, por favor, o sea, mira, en este momento, o creo que ayer salían el ministro de Finanzas, ministra de Salud, la famosa emergencia del sistema de salud brilla por la ausencia, famoso ofrecimiento que para mí, yo creo que, sin ánimo de ofender, no va a funcionar y más vale va a ser un caldo de cultivo para temas de corrupción, la externalización de las medicinas en las farmacias, que tampoco funciona. Ojo, yo me estaba haciendo chequear en el seguro porque soy afiliada y dan pena, pues, no hay nada. Claro. ¿Ya? El mamógrafo del Hospital del Día en Guayaquil, el que queda en el de Alfaro y Argentina, está dañado. El mamógrafo, o sea, que es indispensable para un diagnóstico temprano de cáncer de mama y esto para luego ser derivados a Solja, está dañado y estoy mencionando solo un local. Es la queja, hasta los médicos que no son propensos a salir a reclamar ni a pelearse, les ha tocado también salir a las calles y decir, por favor, no puede ser que tenga que hacer una cirugía con la lámpara de mi celular. Así es. No hay hilo de sutura, no hay muchas veces si nosotros tenemos cómo ayudar, ¿qué es lo que hacemos? Tocamos puertas de médicos amigos o de clínicas de médicos amigos y dicen, no seas malo, ayúdame con esto. Alguien que se partió la frente, lo llevamos de emergencia al hospital tal y no había ni hilo de sutura y lo hemos tenido que llevar a otro lado. Y estamos hablando de una persona, de un caso. Imagínense los continuos que hay y casos desgarradores. O sea, no estoy hablando de que ya se me están cayendo los párpados, quiero que claro, me hagan una cosa estética. para verme guapa. No,
temas de vida o muerte, temas de salud elementales, educación y salud, dos derechos, las columnas vertebrales de cualquier sociedad en el mundo. Entonces, es una preocupación real, es una situación real la que vivimos. Estamos en un compás de espera de estos 90 días a ver cómo va el famoso cumplimiento o no de estos temas. Lo mismo, por ejemplo, la famosa judicialización de la protesta, ¿no? También. Ok, si vamos a judicializar algunos, judicialicemos de lado y lado y que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia, porque imágenes brutales de represión militar y policial hay en abundancia. Arquitecta, y asumo que se viene algún juicio político para Carrillo, ¿no? Está recogiéndose la información, la documentación para eso, también estaba en marcha, ojo, estoy hablando de juicios políticos que no necesariamente hemos iniciado nosotros, estaba en marcha el juicio político anunciado por socialcristianos al ministro de Economía y Finanzas, ojo que se lo puede hacer en ausencia, como ya se lo he hecho antes, con el de Minas y Petróleos, pero ¿cuál es la cuestión? O sea, ¿qué queríamos? Queríamos tenerlo físicamente en el lugar y que por lo menos escuchar su explicación, más allá de justificada o no. En caso de seguir la marcha de estos juicios políticos, ¿qué quedarían eventualmente las dos opciones? O se lo archiva o se lo condena. ¿Y qué es lo que significa esto? Que no puede por un tiempo ejercer función pública de denominación. Ese es el único castigo, pero como hemos visto, pues se van al Banco Mundial o alguna otro organismo internacional y siguen tan campantes y viva la fiesta. Otros juicios políticos que también se estaban armando era para la ministra de Salud. Que también se fue, o se va. Que también se fue, pero esa es la ironía. Hoy día tenía que comparecer en la sesión de a las 10 de la mañana y bueno, no creo que vaya porque ya renunció. Pero en todo caso se quedan un montón de preguntas en el aire y tampoco es justo ni correcto que el ministro que recién entre tenga que dar la cara por cosas que no ha hecho y que evidentemente ni ha tenido el tiempo ni tendrá las razones o las justificaciones o los datos para sustentar eventualmente cualquier argumento. Entonces, es preocupante realmente la situación, pero mira, la ministra de Salud le decían correísta. Claro. Correísta. A Simón Cueva, correísta. Resulta que todos los funcionarios del gobierno de Lazo son correístas. Bueno, el ministro de gobierno era de ruptura de los 25 y fue gobernador también en época de Correa y entiendo que también después ocupó otro cargo. Entonces también hay que decirle que es correísta. Claro. ¿Me explico? Entonces... Pero arquitecta, ese tipo de cosas de una u otra manera han fortalecido a RC en las próximas elecciones. Entonces se está viendo, se ve y la gente tendrá una oportunidad ya a la vuelta de la esquina en las próximas elecciones. Con esta pregunta concluimos, arquitecta. ¿Cómo se prepara Revolución Ciudadana para afrontar este nuevo proceso electoral? Con total respeto a todos los procesos que señala el Código de la Democracia, todos los procesos de democracia interna, por supuesto, siempre con las expresiones de contento y descontento en función de los nombres se toman en consideración. Yo sí soy partidaria de que la caridad empieza por casa, por lo tanto deberíamos de empezar revisando al interior de nuestra militancia perfiles. Ojo, que también le digo, cuando yo hablo de esto, les digo, todos tenemos el derecho constitucional a elegir y ser elegidos y a tener el anhelo de acceder a alguna posición de elección popular, pero digo, no todos tenemos el perfil. O sea, yo seré excelente para tal cargo, pero a lo mejor un desastre para tal otro, y a las pruebas me remito. Pero sí está muy sensible el tema de la traición, de la deslealtad, de las famosas líneas rojas, de la que estuvo en el 7 veces sí, del que se quedó con Lenin y era antes nuestro, y ahora pues el típico del acomodo, ¿no? O sea, me voy arrimando al que me convenga en ese momento, claro. Rey muerto, rey puesto. El tema de los insultos en redes, de la descalificación, porque por último, si yo soy un funcionario de carrera y me toca pasar por 10 gobiernos diferentes, yo tengo que ejercer mi función más allá de cuál sea mi afinidad, pero no por ello tengo que salir a insultar a la madre a nadie. Entonces, esas cosas deben ser consideradas.
porque asimismo, ¿qué garantía tenemos si hay un vaivén en el quehacer político de tal o cual persona? ¿Qué garantía tenemos que, dado que llegó por nosotros, sea fiel no a nosotros como personas, no a Rafael Correa, sino al proyecto político? Mucha gente me dice, por ejemplo, cuando llegó Lenin, ¿no? Pero si era nuestro, nosotros lo pusimos, llegó por nosotros. Sí, lastimosamente, una vez presidente, es el presidente. Claro. Y entonces, ahí no hay chance a pataleo, Ujú. lastimosamente. Entonces sí hay que tener cuidado, ojo, no por el afán de los números, las encuestas, que también las encuestas, dependiendo de qué preguntas y qué sesgo se le dé, también pueden inclinarse a favor de uno u otro, no necesariamente siendo la mejor propuesta. Por lo tanto, creo que hay que hacerlo con responsabilidad. Ojo, tú mencionaste algo, cuidado, nos vamos a subir a surfear una ola que a lo mejor no existe o que no está lista para ser surfeada. ¿A qué me refiero con esto? Sí, Lazo cada vez y su gobierno cada vez desciende más en cuanto a popularidad. Y el correísmo, Correa sube, Correa, pero Correa no es el candidato. Claro. El correísmo es la fuerza política, la revolución ciudadana. Por lo tanto, son los candidatos que finalmente registremos dentro de los procesos que señala el CNE, van a ser los que van a competir, los que van a participar y los que van a tener que convencer con sus propuestas y su discurso a la gente para que los apoye con el voto. Entonces, esto es sumamente importante. Ojo, a raíz de lo del proceso de muerte cruzada, yo creo que algunas organizaciones políticas han salido lastimadas. Me parece que los socialcristianos, en ese quehacer tibio, dicen que hay acuerdos de por medio. No lo sé, no me gusta hablar en público de cosas que no me constan, pero sí hay algo. La gente los va a considerar tibios y ojo, esta vaina de que prefirieron quedarse, la derecha se identifica con derecha, prefirieron quedarse Con Lazo. a pesar de que los ha insultado y les ha dicho de todo, y también los traicionó y les mintió, ¿ya? Y creo que los socialcristianos están en una posición bastante frágil como agrupación política, no desde ahora, desde el 2019. Revisen los resultados y en aquellos lugares donde supuestamente obtuvieron resultados positivos, han ido en alianzas. Normalmente la alianza era socialcristianos Madera Guerrero, que es lo mismo, Que es lo o mismo. sea, Madera Guerrero, pero en estas ocasiones, en otros lugares, otros cantones y otras provincias, eran con alianzas con movimientos locales, porque ese candidato era fuerte en su terruño, no militante de acá. Por otro lado, Pachacutic, también aquellos que votaron en contra, y evidentemente el BAN, que nunca llegó fortalecido, llegó por la alianza con los socialcristianos, nunca llegó fortalecido ni a la asamblea, apenas 12 asambleístas, ni siquiera para formar bancada, tuvo que hacer el lobby para sumar independientes y ha caído. Entonces pretender ir en alianzas o presentar candidatos, yo creo que la forma democrática de pronunciamiento justamente del electorado es en urnas castigar o premiar con el voto. Los resultados veremos cuando sean oficiales. Ojalá que los procesos tanto de registro como de apelaciones sean justos, transparentes, sustentados en ley y que los resultados reflejen fielmente la voluntad popular, que no haya ninguna manipulación. A mí no me vengan a decir que todo es nítido porque se están transmitiendo los resultados en vivo y en directo. Los que saben de sistema informático conocen que también se puede trabajar con algoritmos y hacer ahí sus chanchullos que el ciudadano común no los detecta, pero internamente sí se hacen y solo pueden salir a la luz a través de una auditoría informática. Recuerden en las últimas elecciones que terminada la primera vuelta el procurador pretendió hacer una auditoría. Así es. Apoyado por Fiscalía, pero cuando terminamos, el CNE contestó como era correcto que no se podía interrumpir el proceso electoral. Pero una vez que se conocieron los resultados y quedó Lazo de presidente, nadie más dijo esta boca es mía. Ya no Ahí era el insistieron. momento de ir a una verdadera y muy responsable auditoría del sistema, informática, para saber en blanco y negro cuáles eran los verdaderos resultados, los números. Así es que Vamos a ver qué ocurre.
Arquitecta Pierina Correa, un gusto haberla tenido en nuestro espacio. Espero que no sea el último para seguir tomándole el pulso a lo que ocurra en la política. Sus palabras para despedirnos. Siempre a la orden, Nelson. Yo tengo claro que en mi calidad de funcionaria pública, parte de mi responsabilidad es justamente dar la cara, hablar al público, informar al público. Más allá, no quiero ni aplausos ni que me digan que me quieren mucho. Yo lo que quiero es que la gente tenga la información completa para que pueda hacer análisis objetivos y tomar las mejores decisiones desde lo que anhela, desde sus necesidades, desde su punto de vista. Y como tu nombre, yo hablo claro, frontalmente, respeto, sin insultos ni mucho menos, creo que no es necesario, como debe hablar la gente civilizada. Así es que siempre a la orden, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a la distancia a todos quienes nos siguen en esta señal. Chao, chao, Pierina. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Muy bien, ahí estuvo, mis queridos amigos, en vivo y en directo, la arquitecta Pierina Correa, como dice, dando la cara, que eso es importante. Ojalá que podamos tener más voces, más representantes